discípulos y a nosotros a través de la palabra nos enseña a orar. Y yo estuve hablando la vez pasada sobre lo primero, ¿verdad? Que Dios es nuestro Padre, porque la Biblia comienza diciendo, ustedes cuando oren de Jesús, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, decía yo la vez pasada, es mirar a Dios como nuestro Padre. Entender que Él es nuestro Padre, que es nuestro papá. Entonces, ya entendiendo eso, ya podemos orar confiadamente, ¿verdad? Porque nuestro papá es un familiar, es alguien que nos da confianza. Y fíjense qué tremendo, le decía yo la vez pasada, cómo Jesús pone a Dios como nuestro papá. No lo puso como un rey, aunque Dios es un rey, pero no dijo, oren así, rey que estás en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios todo lo puede y es un rey, no iba, su justicia iba a estar por encima de su misericordia. ¿Sabía usted eso? En cambio, el Padre, porque el Padre de nosotros, por ejemplo, yo he recibido de parte de Dios muchos bienes sin merecerlo, porque es mi Padre. Y gracias a Dios tengo yo mi Padre terrenal, que eso a mí me ayuda a comprender mucho lo que es un padre. Pero imagínense el que no tuvo un papá, batalla para identificar a Dios como un papá. Y dice que mi papá me golpeaba, mi papá me maltrataba, y como que batallan para conectarse con Dios como un padre. Pero cuando nuestro Padre es bueno, ¿verdad? No batallamos para entender que nuestro Dios es bueno. Y yo siempre digo wow, si mi Padre es bueno, ¿cuánto más Dios es más bueno? Entonces, le decía yo la semana pasada que es muy importante entender que Dios es nuestro papá y que podemos venir con esa confianza a Él y decirle por todo lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Una plática como platicar con nuestros padres, ¿verdad? Si los que los tenemos, los que los tuvimos, como platicamos con ellos. Es igual una plática, Él nos va a entender. Ahora alguien puede decir, pero es que yo no sé orar. Pues ya ves cuando los niños están bebés que no saben hablar, ¿verdad? Pero como que el papá de alguna manera como que interpreta aquellos intentos, así es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces decía yo que eso era muy importante, entender a Dios como nuestro Padre. También le decía yo que cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, venga tu reino. Estas palabras tan simples son poderosas, ¿eh? Cuando nosotros decimos, venga tu reino a nuestra vida, estamos diciendo, Señor, venga tu gobierno, gobierna mi vida, dirige tú mi vida. Ahora les decía yo también que cuando hablamos nosotros del reino de Dios, estamos hablando de todo lo que hay en el cielo, la manifestación gloriosa. Muchos de ustedes han dado testimonio de que han recibido milagros. Todo eso viene del cielo, dice la Biblia, que todo perfecto y buena dádiva desciende del Padre de las luces, dice, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, también les mencionaba yo que Él es nuestro proveedor, porque también dice, vamos a leerlo de una vez, se lo voy leyendo. Jesús está enseñando a los discípulos a orar, porque ellos sentían esa necesidad de orar. Y le dice Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Voy a pararme tantito ahí porque siento de parte de Dios decirlo, porque todos como humanos pasamos por ansiedad, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, no le doy mucha cuerda a mi cabeza porque el enemigo puede tomar ventaja y digo, ¿qué pasaría si me descansan de mi trabajo? Y es donde tenemos que acordarnos de lo que dice aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿quién es el que tiene el control? Yo, Dios, de las cosas. ¿Verdad que el Señor? Nada nos va a faltar. ¿Cuánto tiempo de trabajar? Aquí está un testigo. Sí, es tremendo. Ay, no le ha faltado nada, ¿verdad? Dios ha estado al tanto de lo que le falta a usted. Yo escuché, es como un testimonio, es medio como chusco, como una broma, pero tiene una realidad.
Dicen que un día una señora estaba orando porque no tenía para comer y que le dijo al Señor, envíame, Señor, para comer. Y dicen que estaban unos muchachos vagos, traviesos ahí que lo oyeron y que dijeron, vamos a llevarle nosotros y va a creer que fue Dios. Y sí, llevaron y le trajeron, ¿verdad? Un lonche ahí. Y ella dándole gracias a Dios. Y ya aparecieron los hombres. No, no fue Dios, fuimos nosotros. ¿Cómo no? Dice, cuando Dios manda, hasta el día que lo obedece. Nuestro Dios está al tanto de todo, de verdad, de todo. Cualquier necesidad, un dolor a medianoche, usted clama ante Él y le dice, Padre, por favor, ayúdame, quítame este dolor, ese dolor se va. Si usted tiene una necesidad, ¿verdad? Cualquiera que sea, económica, espiritual, lo que usted tenga, usted clama a Dios y Dios lo va a oír desde los cielos inmediatamente. Inmediatamente. Dios no va a decir, deja ver qué horas son, a ver si tengo tiempo, tengo muchas cosas que... No, inmediatamente. O los que tienen hijos, ¿verdad? Cuando un hijo está enfermo, luego no se espera el otro día, ¿verdad? Especialmente las mamás. A veces nosotros los papás como que entendemos las cosas de otra manera, pero la mamá inmediatamente va a ver que tiene su bebé, su niña, de 38 años. Porque para los papás somos iguales, ¿verdad? Sí, somos iguales, aunque tengamos 50, 70, ellos nos siguen mirando así igual, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro Dios. Bueno, vamos a hablar ahora del primer punto. ¿Sí lo leí todo? No. 12, sigue el 12. 12, perdona, aquí es donde vamos a entrar. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y vamos a hablar de este punto primero. El perdón paterno. La Biblia dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, los que nos deben a nosotros. Lo primero que tenemos que entender todos nosotros, los humanos, es que somos pecadores o que somos deudores. Porque hoy el problema en día es que la gente no se siente pecador. Que la gente no vive como que no le debe nada a Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros en sí somos pecadores, somos deudores. Pero yo les quiero mencionar, en la Biblia hay 5 palabras que definen lo que era el pecado para los griegos. Hay 5 palabras que están en la Biblia que definen lo que era pecado. La primera palabra para pecado que se usa en la Biblia es amartía. Son palabras raras, pero son palabras que en la Biblia se usaron porque la Biblia fue escrita en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que muchas de las palabras que nosotros hoy usamos en el castellano vienen del griego. Bueno, esta es una. Esta palabra en su origen era relacionada con el tiro de arco y significaba no dar en el blanco. Amartía era fallar el tiro. Por tanto, el pecado es fallar en lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad de llegar a ser. Y alguien podría preguntar, ¿de qué está hablando el hermano? Bueno, Dios nos creó, decían ahorita el hermano, ¿verdad? Que con un potencial tremendo. Porque la mente de Dios, todopoderoso y sabio, Él crea cosas poderosas. Si la mente de un humano ahorita crea cosas que yo me quedo, wow, ¿cómo funciona eso que ponen la orejita y que pueden platicar? 30 años atrás, ¿verdad? Que eso no se miraba ni esperanzas, ¿verdad? O platicar con el teléfono y mirar a otra persona de aquel lado. ¿Verdad que no? Esa es una mente humana. Imagínense nuestro Dios. Su mente perfecta, poderosa. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, Él cuando nos creó, no nos creó como un aparato. Nos creó como seres vivientes con una capacidad tremenda. Pero nuestro Padre
primer padre, Adán, él falló en el blanco. Falló en el blanco, Adán. Él cayó en el pecado porque él quiso, no porque no podía evitarlo, porque en realidad la mujer fue engañada, él no. Si usted lee la Biblia, la mujer fue engañada. Y le da el fruto a él y él lo come y todo se viene abajo. Entonces, nuestro primer padre falló en el blanco. Él tenía un propósito y no pudo llegar a eso. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con eso que Dios puso en nosotros, estamos fallando en el blanco y eso también es pecado. Bueno, la segunda palabra para pecado es parábasis. Quiere decir literalmente traspasar. El pecado es pasarse de la raya que separa el bien del mal. Estamos siempre del lado correcto de la línea que divide la honestidad de la deshonestidad, no siempre. Estamos siempre del lado debido de la línea que divide la verdad de la falsedad, no siempre. Estamos siempre del lado de la línea que divide la amabilidad y la cortesía del egoísmo y la aspereza, no siempre. Entonces, esta palabra para pecado dice pasarse de la línea. Y hay veces que, ¿verdad?, que se nos olvida. Hay momentos que se nos olvida, nos pasamos la línea, nos gana a veces el apellido, como decimos nosotros por ahí. Sí. Se nos suben los zamudios. Es como una división. ¿Me entiendes? Entonces, estamos pisando la línea y no nos damos cuenta. Y se nos hace fácil. Pero ya empiezan los murmullos de, estoy mal. Sí. Y a veces es tan fácil pasarnos de este ladito, ¿verdad? A veces pensamos que nadie se va a dar cuenta. Es una mentirita blanca. Nos pasamos la línea. ¿Verdad? Hermano, que una cosa curiosa. Por ejemplo, si está en un trabajo se pasa de la línea. Se les sale una mala palabra. La gente nos está cuidando, hermanos. La gente está encargada de nosotros de cuidarnos. Diga, ese hermano dice, caray. La misma gente nos cuida a nosotros, hermano. Por eso, como digo, se distingue quién decirle a Dios y quién no decirle. Porque ellos no están cuidando a nosotros. Sí, es cosa curiosa. Es cierto, y es, ¿verdad?, esa línea, y donde quiera la gente nos identifica, no tenemos que andar gritando, somos cristianos, la gente como que nota algo, pero de pronto que alguien diga, yo soy cristiano, y de pronto usted lo escucha hablar chistes no muy sanos, bromas no muy sanas, o palabras ofensivas contra alguien, ¿verdad? Entonces, eso es pecado. Entonces lo que quiero que entiendan no es que no pequemos, que quiero que sepa es que pecamos de alguna manera todos. Bueno, hay otra palabra para identificar el pecado. La palabra para pecado, la tercera es paratoma, que usa la Biblia, que significa deslizarse al otro lado. Es lo mismo que nos puede pasar en un suelo resbaladizo o con hielo. No es tan deliberado como parábasis, pero sin duda es algo que todos hemos experimentado. Esta palabra para pecado, para toma, quiere decir deslizarse, resbalarse. Sí. Y hay veces que a lo mejor, ¿verdad?, nosotros en la otra palabra le decía yo que era pasarse de la línea. Pero esta es como más clarita y tuvo un resbalón la persona. Pecó. Oímos, ¿verdad? Y a veces que conocemos gente que nosotros la tenemos en gran estima y decimos, pero ¿cómo? Fulano. Sí, pero ¿cómo pudo ser eso? Se resbaló, se fue. La gente de Toluca usa mucho esa palabra. No, dice, yo tuve un desliz con la vecina, dice. ¿Un desliz? De Toluca, un desliz, dice. Es pecado, eso es deslizarse. Pecado. Pero qué resbalón tan sin beso. tan convenenciero. Sí. Sí, esto quiere decir que podemos perder, si nos descuidamos, podemos perder el equilibrio, nos resbalamos y ¡paz! Y hay veces que yo conocí un pastor joven
que terminaron divorciándose y la causa que escuché yo era que parece que él golpeaba a los hijos, ¿verdad? Parece que ese fue el motivo de la separación. Entonces, pues en un momento, si uno se descuida, si uno no está alerta, puede pasar eso. Se le salta el carácter, le sale aquello que trae escondido uno como Pedro y la tragedia. Bueno, otra palabra, la cuarta para pecado es anomía, que quiere decir ilegalidad. Anomía es el pecado de la persona que sabe qué debe hacer y sin embargo no lo hace. O hace lo contrario. El pecado de la persona que conoce la ley pero la quebranta. En otras palabras, la Biblia dice, hay aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un pecado cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y hay cosas que pudieran parecer tan insignificantes como cuando tiramos un papel. Y podemos decir, eso no es malo. Pero sí hay algo dentro de nosotros que nos dice, hey, no hagas eso, levántalo. ¿Verdad? Si lo mira un policía, le da un ticket o le llama la atención por lo menos. Entonces, esta palabra quiere decir eso. Te lo voy a leer otra vez. Ilegalidad, anomía, que es el pecado de la persona que sabe que debe hacer, sin embargo no lo hace. Y bueno, usted ahorita en su mente está pasando muchas cosas, muchas fotografías que están allí, que usted sabe y que yo sé, porque yo también, que debo de hacer eso y no lo hago. Y hay veces que somos muy contreras, ¿verdad? Hacemos todo lo contrario. Eso es pecado también. Y la última palabra, que es la que menciona en donde leímos ahorita, donde dice perdona nuestras deudas, esta es la palabra donde nos vamos a enfocar. Las otras se las di para que nos demos una idea de lo que es realmente el pecado. La palabra que se usó aquí, perdona nuestras deudas, deuda es la palabra ofeilema en griego, que es la que se usa en esta oración y quiere decir deuda. Quiere decir faltar al pago de lo que se debe. Es como si el hermano Francisco dice, ya no voy a pagar este mes la camioneta. Está faltando el pago. Él tiene una deuda con el banco, con la agencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere decir esta palabra. Quiere decir faltar al pago de lo que se debe, dejar de hacer lo que es debido. Y no puede haber ninguna persona que se atreva ni a pretender haber cumplido plenamente su deber para con Dios y sus semejantes. No existe la perfección en nosotros. En otras palabras, nosotros somos deudores. Y quiero entrar en esto que le voy a decir. Cuando aquí está el Señor hablando del perdón, que nosotros necesitamos perdonar para ser perdonados. No puedo pretender que Dios nos perdone y nosotros nos perdonamos al que nos ofendió, al que tiene esa deuda con nosotros, aquel que atropelladamente quizás dijo un comentario sobre nosotros, nos hirió, nos dolió. Pero nosotros tenemos el deber de sanar. Decían ahorita de entrada, y esto a mí me fortalece mucho, saber que Dios nos hizo con un potencial y nosotros tenemos el potencial de superar las heridas. No puede dejarse que lo destruya, ¿verdad? El rencor, el odio contra alguien. ¿Sabe usted que el rencor, el coraje enferma a la gente? Los mismos científicos dicen que muchas de las enfermedades se deben a sentimientos negativos. ¿Alguien lo ofendió? Perdónenlo. Perdone a esa persona. Perdónenla. Cuando ore, dígale, Señor, yo perdono a fulano me lastimó. Y ore hasta que usted ya no sienta nada cuando mire a esa persona. Hasta que sea libre totalmente. ¿Por qué debemos perdonar? Porque nosotros también vamos a fallar.
Y nosotros también vamos a necesitar perdón. Y nosotros vamos a venir ante Dios y le vamos a decir, Señor, perdóname. Y va a decir, Señor, ey, ¿te acuerdas? Que no pudiste perdonar a fulano, a Mangano, te amargaste. Eso es muy terrible, va a amargarse. Imagínense, no poder ser feliz. Hay gente que se mueve de vecindario porque salió mal con alguien y siente eso aquí, ¿verdad? Lo mira y siente que le revuelve el estómago. Y dice, vale más que me vaya, y se mueve de lugares, de trabajo, de iglesias. Pero el problema ya está aquí. Necesitas sanar. Necesitas sanar. Mencionan el nombre de esa persona y ¡ay! Y las primeras palabras son agresivas contra esa persona por el daño que le causó, por la molestia que le produjo en su corazón. Necesita sanar. Ese poder nos dio Dios a través del perdón. Ahí sanamos nosotros. Cuando perdonamos, somos libres. Somos libres, somos libres. Entonces nosotros tenemos el poder de sanar y de seguir adelante. Mire, escuche este consejo si lo quiere tomar como un consejo. Que nada lo detenga en la misión que Dios tiene para usted, en la bendición que Dios tiene para usted, en el propósito. Que nada de lo que el diablo quiera poner en su corazón lo detenga. Lo lastimen, perdone, pero siga adelante, siga adelante, siga adelante hasta que alcance aquello para lo cual Dios lo llamó. Dios le dio ese poder y esa autoridad. Bueno, este es el segundo punto y último. No nos expongas a la tentación. Dice la Biblia, no nos metas en tentación, líbranos del mal. La tentación no necesariamente tiene que ser con la tentación sobre, vamos a decir, sobre algo sexual. No siempre tiene que ser así. Hay muchas cosas. Por ejemplo, el que robaba, ¿dónde cree que va a tener la tentación? Ahí. El que fumaba, ¿dónde va a tener la tentación? El que tomaba, el que mentía. Bueno. Lo primero que yo quiero aclarar es que Dios no tienta a nadie. Porque Él no es tentado del mal. Dios nos prueba, Él no nos tienta. Dios nos prueba. Por eso en algunos casos la tentación es permisible. O sea, cuando viene de parte de Dios, que Dios permite al enemigo que nos tiente, es prueba. Dios nos está probando. Pero el que nos está tentando es el diablo. El que tiente es Satanás y tienta donde nuestras pasiones, áreas que él sabe que somos débiles. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, Dios no es el que tienta. Cuando es Dios el que permite la tentación en nuestras vidas, es como una prueba y tiene propósito. El propósito es de fortalecernos en esas áreas y salgamos en victoria. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba. Ahora nosotros que vamos a ser eternos. Si el oro se prueba que es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es muy interesante, y con eso voy a terminar. Déjeme decirle esto. Cuando usted es probado o atacado por Satanás, Dios inmediatamente ya le tiene una puerta para que usted se vaya por ahí. Cuando Adán cayó porque él quiso
De hecho, él tenía la capacidad de haber vencido. Por eso Dios nos prueba. Porque Él sabe que Él ha desarrollado en nosotros una capacidad y que nosotros podemos decir no. No al pecado, no a lo malo. Bueno, ya para concluir, ahora que conocemos más, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, cómo podemos nosotros operar en la oración. Ahora nuestras oraciones van a ser más certeras. Más certeras, ¿por qué? Porque conocemos de cerca cómo nosotros podemos operar en la oración. Así que le voy a invitar que ponga en pie. Vamos a hacer una oración. No sé si algo...